Y previamente vamos a conversar con el jefe del INEI, el señor Alejandro Vilches de los Ríos, porque la semana pasada, no sé si ustedes recuerdan, hablábamos de una modificación en la metodología para medir la pobreza. Y entonces queremos saber en qué consiste esa modificación, por qué ha sido necesario establecerla, y vamos a jugar en pared, a hacer la Galimón con Alfredo Torne. Modificación que se cuestionó justamente porque hacía prever que de repente no estamos tan bien como creemos y que simplemente la forma de medirla es lo que ha repercutido en esa sensación de bienestar. Es un tema de suspicacia, efectivamente, y por eso la presencia del señor Vilches de los Ríos se justifica plenamente. Y ahora estábamos conversando previamente, hay algunas explicaciones que creo que son atendibles, pero vamos a ver si nos convence a todos. Ya me lo comentarán ustedes después. Pero hemos invitado al jefe del INEI, tal como lo anuncié, el señor Alejandro Vilches de los Ríos, para que nos explique esta evolución de la pobreza y este cambio en la metodología de medición de la pobreza. Señor Vilches, buenas noches, gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches a usted. También dije que íbamos a jugar en pared con Alfredo Torne en esta entrevista, tal como lo habíamos ofrecido en un comentario de la semana pasada. No se la vamos a hacer fácil en todo caso. No se la vamos a hacer fácil en todo caso. ¿Por qué es necesario, si no es para maquillar las cifras, cambiar la metodología, señor Vilches? Muchísimas gracias, muy buenas noches. Permítame muy brevemente explicar primero cómo se mide la pobreza en el Perú. O sea, hay muchas formas de medir la pobreza porque la pobreza es multidimensional, subjetiva. O sea, me preguntan, por ejemplo, ¿cuánto usted necesita para vivir? O le preguntamos eso a una persona. Entonces es una... Todos nos sentimos pobres respecto de Bill Gates. Por ejemplo, ¿no? Pero también hay otra forma de medir que es la pobreza objetiva, que puede ser por necesidades básicas insatisfechas, carencia de agua, luz, desagüe, ¿no? O índice de desarrollo humano. Pero lo que hemos medido ahora es la pobreza monetaria. Y la pobreza monetaria tiene dos componentes, por el método de la pobreza absoluta y la relativa. Hablamos de pobreza absoluta porque estamos hablando de un número. Entonces, todas las personas, determinamos una línea de pobreza determinado por un gasto por habitante. Las personas que están por encima de ese gasto o línea de pobreza son considerados como no pobres. Los que están por abajo son considerados como pobres. Ahora, ¿cuál es la cifra que establece la línea? La cifra que establece la línea es 260 nuevos soles. ¿Cómo llegamos a esos 200 por mes por persona? Entonces, o sea, ¿cómo llegamos? Y gasto, no es ingreso. Eso, permítame por favor subrayarlo, es gasto. ¿Y cómo llegamos a ese gasto de 260 soles por mes por persona? Primero, puede parecer muy bajo, pero si nosotros decimos un hogar compuesto por 5 miembros, 260 por 5 son 1.300 nuevos soles. Entonces ese hogar con un gasto inferior a 1.300 nuevos soles, estamos hablando de una familia pobre. ¿No? O si es un hogar de 4 miembros, habría que multiplicar 260 por 4, 1.040 nuevos soles. O sea, debajo de 1.040 nuevos soles es una familia pobre. Ahora, ¿qué necesitamos para determinar ese gasto? O sea, primero saber cuáles son los requerimientos calóricos, ¿no? Segundo, cuál es la relación de productos que consumen los hogares y la tabla de conversión de alimentos en calorías. Cuando hablamos de cuáles son los requerimientos calóricos, estábamos trabajando con una tabla de hace muchísimos años, 1985. Entonces, esta tabla fue elaborada por la FAO y por la OMS, ¿no? Me tenía algunos parámetros que no corresponden a estándares nacionales. Por ejemplo, niños de Europa o de Estados Unidos. Ahora tenemos una tabla mucho más adaptada a la realidad peruana por el SENAN, en base a los parámetros que ha dado recientemente la FAO y la OMS, pero nos dice, ya, estos son los parámetros para la población peruana. Entonces tenemos requerimientos calóricos para población peruana. En segundo lugar, tenemos una relación de productos que consumen los hogares. O sea, teníamos gastos que no estaban vinculados al consumo habitual.
Por ejemplo, comentábamos antes, ¿qué productos ahora se consumen con menos frecuencia? El hígado de res, el mondongo de res. ¿Qué productos han aumentado con mayor frecuencia? O sea, consumen con mayor frecuencia. La menudencia de pollo, ¿no? Las papitas fritas, por ejemplo, antes no se consumían con tanta frecuencia. Ahora, evidentemente, ha habido unos cambios en los hábitos de consumo de las familias. No podíamos trabajar con una tabla de hace muchos años. Teníamos otro problema con la metodología. Pero si nosotros vamos a la experiencia internacional, el Banco Mundial, por ejemplo, dice que la medida es $1.25 por día por persona. ¿Por qué nosotros llegamos a un número más bajo por persona del que utiliza el estándar internacional? O sea, o somos más eficientes o lo recibimos más barato. Nosotros recibimos asesoría del Banco Mundial. Para esta mejora metodológica venimos trabajando junto con el Banco Mundial, el IRD de Francia, el BID y expertos nacionales e internacionales. Venimos trabajando durante 5 años, desde el año 2007. Entonces, lo que nosotros estamos determinando aquí es la pobreza total. Pero dentro de los pobres hay pobres que son extremos. Y esa pobreza extrema está en 134 nuevos soles. Entonces, cuando hablamos de 260, estamos hablando más o menos de unos $100 al mes, algo así como, sí, 3 o 4 dólares por habitante. No tengo ahorita en este momento el cálculo. Pero no estamos hablando de pobreza extrema. La pobreza extrema se ubica en 134 nuevos soles, ¿no? ¿Y cómo llegamos a esos 334 nuevos soles? En base al gasto que realizan los hogares. Estábamos considerando, por ejemplo, las invitaciones que realizaba un hogar a otro hogar en el área rural, ¿no? Las fiestas patronales, ¿no? Y algunos gastos que no son consumo corriente, por ejemplo, la mejora en vivienda o la ampliación de una vivienda. Pero ¿cómo explica usted que se hacen los cambios metodológicos y llegamos a un estimado de pobreza extrema que es más bajo que el anterior? O sea, ¿qué hay? Me imagino que el INEI ahí debe haber estudiado cuál era la metodología anterior y cuál es la metodología nueva. ¿Por qué es que tenemos menos pobres hoy día según la nueva metodología? Lo que tenemos en realidad es al año 2010 un 31% de población en situación de pobreza, o sea, es 30.8, y con la anterior era 31.3. Si hay una... Se ha bajado 0.5. Sí, pero en pobres extremos, que es el tema que está planteando Alfredo, el descenso es mayor. Es decir, la disminución de pobres extremos según la nueva metodología es mayor. Pero es más alta, casi a 2 puntos. Pero es más alta en el área rural. Es mucho más alta en el área rural. O sea, si bien es cierto que en promedio disminuye, pero en el área rural la población en situación de pobreza extrema se ubica en 23,8 y antes teníamos un 23,3. Pero no es mucho. Entonces, Ahora, ustedes dicen, perdón Alfredo, que parte del problema es que hay una sobreestimación de la población rural y que eso es uno de los 6 elementos que mencionan ustedes en el resumen ejecutivo. Adecuar la población rural a sus números reales es lo que ha permitido también reajustar. ¿Eso cuestiona el censo del 2007? ¿Fue ineficaz? ¿Fue incompleto? ¿Por qué la sobredimensión de la población rural? Le agradezco. En realidad no lo cuestiona, lo ratifica, porque estábamos trabajando con estructura del año 1993, del censo de 1993, y eso lo hemos venido trabajando año tras año, pero teníamos una población, según el censo del 93, del 36% era rural. El censo del 2007 nos dice, eso ya cambió, hay una migración constante del campo a la ciudad y nos da 24%. Entonces lo que hemos hecho es ajustar nuestra estructura poblacional del censo de 1993 al censo del 2007 y las proyecciones poblacionales. Ahora, si movemos esto un poco, hay un profesor, que dicho sea paso fue mi profesor, Amartya Sen, que propone un cambio distinto en la medición de la pobreza. Y él le llama el indicador multidimensional de la pobreza. Y simplemente lo que él propone es, los pobres son pobres en la medida en que no tienen acceso a agua, a salud, a energía, a gas, a los servicios esenciales. A los servicios esenciales. Y
el Instituto de Oxford, que hace el cálculo, nos saca una pobreza para los peruanos cerca del 20%, pobreza extrema. ¿Cómo es que el INEI explica estas diferencias entre el 7% y el 20%? Ellos dicen, y se lo digo, ellos dicen que la pobreza en el Perú se debe fundamentalmente a las condiciones de vida, no a los insumos calóricos y al consumo, sino al acceso a los servicios públicos y a los servicios en general, educación y salud. Usted tiene razón cuando señala que la pobreza es multidimensional. O sea, no solamente hay una pobreza por ingresos, sino también una pobreza por hambre, cuando hay una desnutrición crónica en niños, cuando hay carencia de agua, luz, electricidad, hacinamiento. Entonces hay una multidimensionalidad. El INEGI reconoce la necesidad de evaluar, sí, trabajar una pobreza multidimensional. Por eso es que se ha asesorado por un grupo de expertos nacionales e internacionales. Entonces, los grupos de expertos internacionales está, insisto, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, el IRD de Francia, pero también participa el Banco Central de Reserva de Perú, el Ministerio de Economía y Finanzas y algunos especialistas universitarios. Y quisiera cambiar otro tema, y es desigualdad. O sea, pobreza no es lo mismo que desigualdad. Y si uno mira los números de desigualdad en el Perú, mucho no ha cambiado. O sea, por ejemplo, si tomamos lo que percibía el porcentaje de ingreso del 10% más bajos de la población, en el 2007 recibía el 1.2% del ingreso total, hoy día recibe el 1.4%. Si tomamos, por ejemplo, el 20% más alto, recibía 55%, hoy día recibe 52%. O sea, la desigualdad no ha cambiado. O sea, ¿qué es lo que está pasando? Y si usted me permite complementar la pregunta de Alfredo, que me parece clave, independientemente de que podamos avanzar más o menos lenta o rápidamente en los indicadores de pobreza, mientras se mantengan los indicadores de desigualdad, vamos a tener la conflictividad social que tenemos hoy como característica principal de la vida política del país. Claro, el indicador de desigualdad se mide a través del más conocido, es el índice de Gini, ¿no? Que ha sido aceptado, cuestionado, básicamente por algunos académicos, pero es un indicador que nos dice que cuando estamos muy cercanos al 1 hay una desigualdad total, una sola persona se lleva todo, y cuando estamos muy cercanos a 0 hay bastante equidad. Ha disminuido en realidad las inequidades, pero muy lentamente, no al ritmo, la velocidad que nos gustaría. Yo quisiera aprovechar de que usted está acá, porque como economista tengo aquí una gran duda. El producto, que es lo que nuestro ingreso, se mide en base a una encuesta, a una canasta de 1994. Y como todos sabemos, ese año base determina las ponderaciones, es decir, las tasas de crecimiento se aplican sobre un año base. La economía peruana en 1994 es muy distinta a la economía peruana del 2012. O sea, hay cosas que han cambiado. Por ejemplo, Arellano dice que el sector D y E hoy día representa casi el 70% de la población. ¿Cómo piensa el INEGI que podría cambiar si el día de mañana tuviésemos un año base del 2012? Lo que tenemos es trabajos bastante avanzados del año base de las cuentas nacionales 2007, ¿no? Y este documento que está en trabajo nos dice que el sector minero está aportando más a la economía nacional, que el sector que más aporta a la producción es la manufactura. Ha avanzado muy poquito, pero ha avanzado. Entonces hay evidentemente algunos cambios importantes. El tema de las telecomunicaciones, no teníamos antes telefonía fija ni celular, ahora la internet. Entonces se está aportando cerca del 2% a la producción nacional. Entonces tenemos un dato al año 2007 que se está revisando, lo estamos trabajando con un conjunto de expertos, porque hay que cambiar no solamente el de las cuentas nacionales, sino
todos los indicadores de la economía. ¿No nos sorprenderá usted que de repente aquí en unos años nos diga que nos hemos convertido en una economía de servicios y ya no somos economía minera? Lo que le estoy comentando es que la actividad minera se ha incrementado, aporta más de lo que pensábamos en el año 94. Señor Vilches, ha sido usted muy amable. Le agradezco que haya venido. Sabemos que el tema no se agota, tendremos oportunidad de seguirlo hablando, quizá inclusive con alguno de los asesores externos, Banco Mundial, que han contribuido a esta metodología para saber exactamente dónde estamos. Muchas gracias, Alfredo, por haber compartido. Gracias, A doctor ustedes, Vilches. muchísimas gracias. Gracias. Hacemos una pausa, amigos.